por alteración de hormonas. Siguiente. Siguiente, por favor. La hiposecreción gástrica o la hipocloridria también van a tener consecuencias. Cuando se da a un paciente bloqueadores como el omeprazol, ranitidina por tiempos inadecuados, o el paciente llega a una gastritis atrófica, noten ustedes, esto lo va a llevar a una hipoacidez y va a conllevar ya a otro tipo de alteraciones. Anemia, malabsorción del hierro, porque es importante la acidez para el cambio de la forma ferrosa a la forma férrica, mala absorción de la vitamina B12, menos ácido, va a haber mayor crecimiento sobrebacteriano y esto lleva a mala absorción y esto va a predisponer al cáncer gástrico. Entonces es importante recordar la gastritis atrófica. La gastritis atrófica, que se puede asociar a una hipocloridria, eso sí también tiene un riesgo muy importante para el cáncer gástrico. Siguiente. Y acá tenemos las características fisiológicas del COX-1 y COX-2 y cómo van respondiendo a los glucocorticoides. Vean la capacidad que tienen de acción. Siguiente. Pero todos los antiinflamatorios pueden tener un efecto tóxico y un efecto sistémico. El efecto sistémico es cuando nos ponen una inyección. Algunos pacientes dicen, doctor, póngame una inyección para que no me haga daño al estómago. Le va a hacer daño al estómago. La vía siempre va a existir para producir daño. Solamente el tiempo va a variar o la forma. Pero si nosotros tomamos un medicamento, existen una serie de situaciones que se van produciendo. Por las características farmacológicas de los antiinflamatorios hay atrapamiento celular. Esto altera la permeabilidad de la mucosa, mayor retrodifusión. Hay destrucción de los aniones intercelulares, hay una disminución del flujo vascular, hay disminución de la secreción de moco, alteración en la secreción de bicarbonato, hay una disminución de los fosfolípidos de la membrana, menor reparación celular. Todo esto aumenta la retrodifusión, lo lleva al edema celular, la citólisis, la destrucción del moco y está prácticamente cantada la lesión por uso de antiinflamatorios. Vía sistémica o vía oral. Siguiente. Acá tenemos el resumen de la lesión tisular. Todos los antiinflamatorios no esteroideos COX-1, COX-2 disminuyen la síntesis de prostaglandinas, menor flujo sanguíneo, menor moco y menor bicarbonato, mayor cantidad de factor de necrosis tumoral del tipo alfa, mayor cantidad de leucotrienos, se activan los neutrófilos, mayor activación de neutrófilos, esto va a alterar, va a disminuir más el flujo sanguíneo, liberan oxidantes y proteasas y la lesión tisular prácticamente está determinada. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales producen lesión los antiinflamatorios? Es de lo más variado y múltiple. Acción directa ya hemos visto. De acción indirecta, daño a nivel preepitelial, daño a nivel epitelial, acá tienen cada una de las alteraciones, sería ocioso volver a repetir lo siguiente. Hay factores agresivos luminales, hay irritantes locales, hay factores agresivos intramucosos que van siendo estimulados por los antiinflamatorios. O sea que el daño por el antiinflamatorio no es tan sencillo, no es directo, no es solo prostaglandina, sino que conlleva a todas estas alteraciones a nivel de la mucosa. Siguiente. Acá vemos un efecto nada más dentro de cada una de las células. El antiinflamatorio no esteroideo, que está en su forma no iónica, ingresa a nivel del epitelio, hay un atrapamiento en esta zona, va a producir daño a nivel de la mucosa, de la célula, a nivel de las mitocondrias. Noten que hay una alteración de la fosforilación. Como hay daño a nivel hidroelectrolítico, produce un edema de la célula. Esta célula, por un exceso de acúmulo de agua, lo lleva a una citólisis. Después de esta citólisis se liberan hidrogeniones, se libera sodio al medio externo y las células vecinas también van a seguir siendo dañadas por esta alteración en una de las células. Comenzó en una célula y comienzan a reventar los globos como si fuese un efecto muy importante para proliferar el daño. Siguiente. Podemos nosotros más o menos evaluar el riesgo del consumo de cada uno de los antiinflamatorios. Por tanto, si en un paciente por
diversas razones podemos utilizar los medicamentos que tengan menor riesgo relativo, perfecto, los podemos utilizar. No nos permite utilizar estos de menor riesgo porque necesitamos más potencia, el paciente es sensible, el paciente es idiosincrático, etcétera, etcétera, tendremos que utilizar los más potentes. Pero ya estamos advertidos. Entonces, tomar nuestras precauciones. Y eso no nos da el riesgo relativo de daño por antiinflamatorios. Siguiente. Esto es en resumen cómo se va produciendo el daño por los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Noten? Hay un brazo que va a llevar hasta lesión de la mucosa, otro a lesión de la propia mucosa, y esto puede llevar hasta la cronicidad. Si un paciente reumático va a seguir usando sus antiinflamatorios, puede llegar a tener una úlcera de tipo B. Siguiente. De igual manera, nosotros podemos más o menos medir el riesgo por el uso de antiinflamatorios y las complicaciones de las úlceras. Por ejemplo, si nosotros usamos esteroides, el riesgo es bajo. Pero si la persona tiene más de 70 años, la edad con el uso de antiinflamatorio se eleva a 5.6 el ratio. Si utilizamos un anticoagulante a 6, antiinflamatorio a altas dosis se sube a 7, múltiples antiinflamatorios a 9 y antecedente de una úlcera complicada se eleva a 13.5. De ahí hay que preguntar si el paciente tiene o no tiene un antecedente no complicado o un antecedente complicado de la úlcera. Y noten que es más o menos casi el doble el riesgo en un paciente que tuvo un pasado de úlcera complicada. Siguiente. En el Helicobacter pylori hemos visto todo el tipo de daño que produce para producir úlceras. Los antiinflamatorios, acabamos de hablar de todas las alteraciones. Es por ello que si el paciente va a consumir un antiinflamatorio no esteroideo y tiene el Helicobacter pylori, tiene más fácil, tiene más riesgos para producir una úlcera. De ahí de que los pacientes que tengan que utilizar un antiinflamatorio se recomienda erradicar el Helicobacter pylori. Eso lo hacemos en pacientes reumáticos. Bien, siguiente. El daño por el antiinflamatorio no solo es en el estómago, sino que es sistémico. Todos a veces pensamos solo estómago y duodeno, sino también en la parte digestiva al hígado. Que va a ser una serie de daños. Hay hepatotoxicidad por antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente. Ahí terminamos la revisión sobre los aspectos fisiopatológicos